Los algoritmos en las redes sociales son normas de la programación que permiten que un contenido se muestre mucho o poco, y también a quién y cuándo se pueden mostrar estos posts. Y teniendo en cuenta que muchos emprendedores tienen como principal vitrina las redes sociales, ¿están aprovechando realmente su potencial? Por eso vamos a hablar con Gonzalo Parra, él es mentor Endeavor. Acompáñenos en nuestra sección Mentores. Bueno, Gonzalo, primero que todo, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección Mentores. Y lo primero que me gustaría preguntarte es qué tan importantes son las redes sociales para los emprendedores y cómo sacarles provecho, por supuesto. Hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. La verdad es que las redes sociales son hoy día una plataforma tremendamente importante. Es un trampolín en el fondo para todos los emprendedores que quieren darse a conocer, independiente del tipo de negocio que tú tengas. Si yo ya sea una microempresa, una pequeña empresa, una gran empresa, las redes sociales hoy día, cuando hablamos de un Facebook que tiene 13 millones de usuarios, Instagram más de 10 millones de usuarios, LinkedIn más de 6 millones de usuarios, la verdad es que yo en las redes sociales tengo que estar porque si no estoy ahí, la verdad es que no existo. O de repente nos olvidamos que hay redes sociales como YouTube, por ejemplo. YouTube es una plataforma que tiene, no sé, más de 14 millones de usuarios mensuales. O puedo, en el fondo, en otras plataformas como LinkedIn, entender que a lo mejor es más un B2B, en donde tengo que trabajar un tipo de contenido completamente distinto para posicionarme y posicionarme a la altura, en el fondo, para poder llegar a un gerente general, a un gerente de compra, a un gerente comercial o a un director de empresa y vender mi producto a esas empresas. Entonces, cada red social tiene su propia forma de comportarse y yo tengo que entender cada una de ellas, y hoy día en Internet está toda la información de una manera amigable, fácil, para capacitarme en 24 horas lo puedo estar haciendo. Ahora, Gonzalo, justamente por lo que tú comentabas, ¿existen de todas maneras estrategias o herramientas que los emprendedores puedan tomar y aplicar en las diferentes redes sociales para posicionar o para poder darle mayor visibilidad a su negocio? Efectivamente, hoy día la verdad es que, a ver, cada plataforma tiene distintos, como hemos conversado, a lo mejor como los algoritmos o la forma en que yo tengo que comportarme, como que hay una regla de conducta dentro de cada red social. Y en la historia, desde el año 2004, que se crea, por ejemplo, Facebook, ellos inventaron primero el famoso like. Entonces, el like era la forma en que ellos podían determinar, ellos me refiero a Facebook, podía determinar que una persona tenía cierto nivel de relación con ese negocio, con esa persona, con quien estaba comunicando ese contenido. Entonces, era relevante que yo leyera el contenido, que yo interactuara con el contenido, que yo permaneciera cierta cantidad de tiempo en el contenido. Pero después Facebook dijo, o Instagram dijeron, ¿sabes qué? Eso no basta. Es importante que yo tenga también una relación o que yo pueda determinar la relación que tiene esa persona con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Entonces, a partir de eso, Facebook definió ciertas reglas y comportamientos y hoy día, en el año 2021, nosotros tenemos que entender de que para poder llegar a la máxima cantidad de personas, tratando de invertir lo menos posible, sabiendo que Facebook hoy día, cuando yo publico algo, soy una empresa, no voy a llegar a más del 5, el 6% o el 7% de toda la gente que me sigue. Para poder incrementar ese alcance, tengo que seguir entender ese tipo de conductas. Y eso significa cuándo tengo que comunicar, qué día, en qué horario, qué es lo que espero. Que me clique, que compre inmediatamente, que le ponga me gusta, que ponga una impresión. Entonces, tengo que entender una serie de variables para poder ir, como de alguna manera lo que se dice, ir segmentando, ir perfilando mi campaña para poder llegar a la máxima cantidad de personas con el menor costo posible, porque si no tengo que empezar a invertir para poder llegar a más personas, incrementar mi alcance, mi visibilidad, para poder llegar a otras personas a las cuales no estoy llegando de una manera, como se dice, orgánica. Sobre lo que decías, Gonzalo, ¿existe alguna receta para entender este comportamiento de las redes sociales que a veces se traduce, cierto, en la dinámica de los algoritmos, pero para hablarlo de materia más general, ¿existe algo para poder entender y tratar de potenciar los negocios, digamos, en estas mismas redes? Estamos hablando de la frecuencia de la comunicación, la personalización de la comunicación y también, en el fondo, de la relación que tiene el consumidor con mi publicación. Entonces, a partir de eso, de esas variables, Facebook me puede premiar comunicándome más veces o cobrándome menos por cada vez que mi pieza publicitaria empiece a interactuar en el fondo con los consumidores, con la audiencia.
Entonces, como les decía, la receta es muy simple. La receta es tener muy claro cuál es la información que Facebook me está entregando para que yo pueda maximizar el alcance o minimizar los costos. En la medida que yo tengo claro esas tres variables, esa es la receta que me va a permitir llegar a más gente de una manera más eficiente, y es que si yo estoy invirtiendo, Facebook en este caso me va a cobrar menos por cada impacto. Oye, Gonzalo, y sobre eso último, ¿tú recomendarías más, digamos, potenciar los alcances o potenciar la publicidad de manera orgánica o pagada? Si yo soy una pequeña empresa, efectivamente lo que más tengo que preocuparme es de segmentar de la manera más eficiente a mi grupo objetivo. Si con esa segmentación yo puedo llegar de una manera gratuita, perfecto, puedo hacerlo de manera orgánica. Pero si no, voy a tener que invertir. Y las inversiones para las pequeñas empresas no estamos hablando de grandes sumas de dinero. Estamos hablando a veces de 10.000, de 50.000 pesos. Entonces, no estamos hablando de millones. Entonces, el presupuesto con el que yo tengo que apostar para llegar a aquellas personas que necesito, muchas veces es muy bajo. Lo más importante es que yo tengo que tener claro qué es lo que quiero conseguir. Gonzalo, ¿y algún consejo para los emprendedores que quizás ya se han digitalizado o han comenzado este camino, cierto? Pero que todavía, digamos, ven con temor este proceso de invertir quizás en publicidad o entender o ven como si fuera algo muy lejano esto de los algoritmos y de cómo funcionan las redes sociales? Sí, la verdad es que hoy día saber de digital, saber en el fondo cómo funciona una plataforma como Google, como Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, es tan importante como conocer tu negocio. Hoy día no hay ningún riesgo, hoy día solamente hay oportunidades, y la oportunidad es informarse, es capacitarse, y dependiendo del tamaño de tu negocio, es hacerlo el mismo emprendedor o contratar una persona que sea capaz de poder implementar y de llevar tu negocio en el fondo al mundo digital. Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra sección Mentores. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por la invitación.